Comisiones Unidas del Senado discutirán hoy miércoles la reforma a la ley del Infonavit que fue aprobada con cambios por parte de los diputados. Empresarios y dirigentes obreros acudieron ayer al Senado en un intento de impulsar algunos cambios o hacer ajustes a la iniciativa. Vamos con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente en un par de horas más, hora y media, está programado el inicio de esta sesión conjunta de las comisiones de ordenamiento urbano y vivienda y estudios legislativos para aprobar esta reforma en función, sí y solo sí, los cambios que hizo la Cámara de Diputados, que son 30, porque recordemos que el Senado fue Cámara de origen de esta reforma, la mandó a Cámara de Diputados, le hizo cambios y la ha regresado al Senado de la República. Y tal como tú lo has comentado, pues el día de ayer hubo muchas manifestaciones para pedirle a Morena que frene esta reforma o que le haga todavía más cambios, porque hay todavía muchas inquietudes sobre el manejo del dinero, que estamos hablando de más de 2 billones de pesos, Pascal, que son los ahorros de los trabajadores en el fondo de vivienda. Pascal, te comento que uno de los puntos, por ejemplo, que más se ha tocado es que se trata de un dinero privado que es exclusivamente de los trabajadores y que fue aportado por los jefes o patrones de estos trabajadores y que hoy el Estado o el gobierno quiere utilizar para construir vivienda. Eso ha implicado que los propios involucrados en este proceso legislativo, como Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Vivienda, aclare que esta construcción de vivienda es sí y solo sí para los propios trabajadores afiliados al IMSS y que sean beneficiarios del Infonavit. Es decir, no es para construir vivienda para todos los trabajadores, sino que únicamente para los trabajadores afiliados al IMSS. Esto, sin embargo, Pascal, no ha pues superado la inquietud que existe por el manejo de este dinero, porque, Pascal, hoy actualmente la ley del Infonavit y la ley del IMSS establece que cuando un trabajador concluye su periodo laboral y se jubila, pues y no utilizó su fondo de vivienda, sus ahorros de vivienda, puede reclamarlos y se los dan íntegros. En esta reforma no se toca esa parte y por lo tanto dicen no hay ningún problema, te los van a dar. Uh-huh. Pero quienes están criticando esta reforma establecen, a ver, si tú vas a utilizar el fondo de ahorro de los trabajadores, tú tienes que dejar una garantía de que el Infonavit no tiene pretexto alguno para no entregar el dinero. Debes de poner en la ley que sin ninguna dilación el Infonavit tiene que entregarte el dinero. ¿Por qué? Porque el Infonavit puede argumentar que está comprometido el recurso, ¿no? Exacto, que sí te debe ese dinero, o sea, que sí tienes tú un ahorro de 100,000 pesos, ajá, pero no te los puede dar porque los utilizó para construir una casa. Pues sí. Que en el momento en que se los paguen, te los va a dar a ti. Entonces, esas son las inquietudes, Pascal, concretas que tienen dirigentes sindicales y empresariales, además de garantías, en realidad de transparencia y rendición de cuentas, Pascal, porque no, aunque estén en papel, no existen las garantías. Hay inquietud, pero hasta ahorita, Pascal, el sentir de la mayoría, la planadora va a ser por aprobarla tal cual, sin escuchar a nadie y sin meter más mano a esa minuta. Leti, aunque pueda ser obvio, pero yo creo que vale la pena, recuérdale por favor a la audiencia cómo se reúne cómo se ha reunido esa bolsa de dinero. Pues se ha reunido a partir de que el patrón de un trabajador entrega una parte del salario al Infonavit y otra parte al IMSS. Uh-huh. Como una forma de ahorro que beneficia al propio trabajador. Esto es una conquista sindical de décadas, Pascal, en el que dijeron, oye, si yo voy a ganar 10 pesos, pues ¿por qué no me das de esos 10 pesos 9 y un peso te lo llevas a vivienda? Uh-huh. Para que así tú me ayudes, lo metas en instrumentos financieros y pueda crecer y podamos tener después que tú me des, yo te pida ese dinero para que me des un crédito. Recordemos, Pascal, que antes ya el Infonavit
construía casas y los trabajadores entraban a rifas para ver si les tocaba casa ya construida. Pero eso se empezó a distorsionar. Uno, porque quienes ganaban esos sorteos pues eran los funcionarios de alto nivel de empresas y del propio Infonavit. Y después esa constructora quebró porque hay muchas personas que no terminan de pagar su casa porque se quedan sin empleo, por muchas circunstancias, Pascal, Claro. no terminan de pagar la casa. Terminó siendo una empresa deficitaria. En ese sentido, ahora, déjame preguntarte esto. Las casas que eventualmente construirá con base en esta reforma el Infonavit, ¿cómo se van a repartir? Mira, Pascal, lo que dice la reforma es que tú como trabajador vas a tener la opción de decir, quiero que me construyas mi casa. Y entonces el Infonavit va a juntar a varios que quieran que les construyan su casa y va a ir a un lugar a donde va a comprar el terreno, donde va a construir la casa, y según lo que dice la reforma, en ese lugar se tiene que fomentar la microempresa, se tiene que fomentar la educación, los espacios de recreación. Es decir, ¿recuerdas que antes estas casas del Infonavit se construían fuera o Sí, muy lejos de la ciudad? muy lejos en los suburbios. Sí. Sí, es lo que llamamos los suburbios. Y que estabas completamente aislado del centro. Hoy se supone que no solamente tienen que construir casas, sino espacios que te den fuentes de empleo. Claro. Y fuentes de enseñanza. Y ya no es como, a ver, Pascal, yo viví muy joven en una unidad habitacional en Sara del Fobiste, en Ejército de Oriente 2, donde no había nada. Lo primero que se construyó ahí fue esta unidad y luego una FED en Zaragoza, pero pues nada más estábamos ellos en la cabeza de Juárez. Bueno, pues ahí están algunas de las complicaciones, de las complejidades que entraña esta reforma, y vamos a estar pendientes de la discusión el día de hoy en el Senado de la República. Leticia Robles de la Rosa, pues seguimos tus reportes en imagen y también a través de tu muy buscada cuenta en X, @LetRoblesRosa. Gracias. Gracias a ti, Pascal. Muy buenos días. Gracias.